Muy buenos días a todos, bienvenidos desde la FELAC, le damos la bienvenida a todos. El doctor Amelli está en una urgencia quirúrgica y ingresa en minutos. Bienvenidos a todos, hoy un hermoso sábado en Latinoamérica. Le toca a los hermanos peruanos, donde estuvimos hace muchos años en su último congreso de la FELAC, fue fantástico, tenemos gratos recuerdos de ese hermoso país y de los hermanos que conocimos en aquella ocasión. Hoy te toca al presidente de la Sociedad Peruana de Quemadura arrancar, el doctor Guillermo Vigerim. Estuvimos hace rato conversando y estuvimos hablando sobre el apellido con él y con su hija. Muchas gracias, doctor. Él es cirujano plástico, es doctor en medicina, past presidente de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemadura, past presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Estética de Perú y el actual presidente de la Sociedad de Quemados del Perú. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar compartiendo con los hermanos latinoamericanos y iberoamericanos tus experiencias y tus conocimientos en la atención a pacientes quemados. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Cristian, por esta presentación y agradezco a todos los participantes en este FELAC. Siempre es importante hacer un tema que les guste a todos. Entonces, esta mañana lo que vamos a hablar es cuatro temas importantes. El primero que vamos a hablar es el tema de cobertura, que son nuevas tecnologías. Luego habla la doctora, bueno, la licenciada Gorriti, de lo último en lo que es terapia física. Como tercero, con mucho honor, voy a presentar a mi hija que viene trabajando en lo que son tatuajes reconstructivos y restaurativos, que es una cosa novedosa y realmente impresionante. Y finalmente vamos a hablar con el doctor Pedro Ciudad, quien es uno de los top en lo que es microcirugía y está haciendo grandes cosas en lo que es reconstrucciones de grandes quemados. El tema, uy, A ver. ahí está, Sí, listo. antes de arrancar, doctor, comentarle Sí, al auditorio que pueden escribir en los chats durante la charla del doctor y al final de su charla él va a estar respondiendo todas las inquietudes. Muchas gracias, doctor. Es toda tuya la audiencia. ok, gracias. Entonces, tenemos que hablar que realmente hoy en quemaduras hemos avanzado enormemente. Y esto gracias a qué? A la tecnología. La tecnología avanza. En realidad nuestros quemados primero, segundo y tercer grado, eso no se modifican, pero la tecnología hoy en día nos ha ayudado muchísimo. Como vemos acá o como podemos leer, desde el simple diagnóstico preciso para descartar una quemadura de tercer grado, tenemos la bromalina, que es el Nexobrit. Para una limpieza ideal, una limpieza quirúrgica ideal, tenemos el Dermayet. Hoy también contamos con diferentes coberturas temporarias. Una de esas es la que vamos a hablar esta mañana. Tenemos coberturas definitivas, como es el Integra y estos nuevos productos. Igualmente, el gran problema del paciente gran quemado es que nos falta piel. Tenemos diversos malladores y también contamos hoy en día con pues, super expansores, como es el sistema MIC. Entonces podemos decir que la tecnología avanza cada vez más y por eso podemos manejar mejor y más rápido las quemaduras. Eso es lo que... No te preocupes, doctor. Ahí abajo, a la izquierda, Ahí por está. ahí está. Ah, ya sería. Listo. Entonces lo que les voy a traer esta mañana es lo que se llama, como le he puesto, una nueva cobertura flexible para quemaduras, que es un apósito que personalmente vengo trabajando 4 o 5 años, en tanto en la parte privada como en la parte de hospital, ¿no? Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta es el simple proceso de cicatrización. Y lo que sucede es que con todos estos estudios hemos llegado a la conclusión y sabemos que una herida va a cerrar más rápidamente en un ambiente húmedo, relativamente húmedo, tampoco no es mojado, en un ambiente relativamente húmedo. Y esto lo sabemos por trabajos de Odland en 1958, que si colocábamos un apósito
sobre la herida, este mantenía un ambiente ideal para que cicatrice o para que epitalice. Igualmente, Winter demostró que en este entorno húmedo epitelizaban más rápidamente estas heridas que si estuvieran expuestas al medio ambiente. Este es el famoso artículo de Winter, que data de 1962, que evidenciaba en estudios en porcinos cómo epitalizaba casi un 50% más rápido cuando se mantenía esta herida en un ambiente húmedo y cubierto. Entonces, lo que le voy a traer ahora es un apósito novedoso, pero lo importante es cuáles son las ventajas de ocluir esta herida, ¿no? Número uno, mantiene la humedad. Acuérdense que el gran problema del paciente quemado dentro de las primeras 24 horas es que se deshidrata. Esta deshidratación es lo que muchas veces mata a nuestro paciente. Entonces, si nosotros mantenemos una humedad, evitamos esta deshidratación, esto va a favorecer la epitalización o la cicatrización. Igualmente, esta cobertura impide esta deshidratación y desecación, evitando así que el tejido se muera, la necrosis celular. Igual, disminuye pérdidas por evaporación y es una barrera, es una barrera. Acuérdense que el paciente frente a una quemadura pierde la piel y esta piel pues es una barrera que mantiene el medio externo del medio interno. Entonces, a la vez estos apósitos evitan esta o producen esta barrera para evitar esta infección o contaminación. Y otra cosa importante, estos apósitos al dar este medio ideal evita el dolor. Ese es el apósito que les digo, bueno, se llama Episide, es un apósito avanzado de herida, avanzado en el cuidado de heridas y ayuda a la regeneración de la piel más rápidamente y con mayor confort. ¿Qué cosa es Episide Hydro? ¿Qué es? En realidad es una nanocelulosa que es producida biotecnológicamente y básicamente es agua. Acuérdense que para la piel, una vez que se quema, le es muy difícil enfriarse. Por eso es que el tratamiento ideal, bueno, al menos lo tenía yo claro hasta hace 2 años, era la palabra sumergir. Sumergir la parte quemada bajo agua de 20 a 30 minutos, porque como para la piel es difícil enfriarse, hay que forzar ese enfriamiento sumergiendo esa parte quemada bajo agua. Ahora, en el último congreso de la FELAC, vino un médico americano que hacía estudios que la palabra ahora no era sumergir, sino colocar la parte quemada bajo un chorro de agua. Esta agua enfriaba, pero a la vez el chorro iba retirando esa piel dañada. Entonces, pero básicamente tenemos que enfriar lo que es la quemadura. Como dice acá, no solamente enfría, sino actúa como una barrera física protegiendo el entorno. Entonces, ¿qué es Episide Hydro? Es un sustituto de piel hidroinnovador que actúa como una barrera física de protección. La concentración extraordinaria de agua enfría y calma pues este dolor. Ventajas de Episide sobre otras coberturas, lo que he podido ver en estos años es que es suave y flexible. Y esto es importantísimo, porque la mayoría de las coberturas se colocaban y eran duras. El paciente estaba incómodo, quería moverse y no favorecía, estaba duro, ¿no? Acartonado. Otra cosa importante, que es absorbente, puede colocarse este apósito sobre diferentes tipos de antibióticos. Estos absorben el contenido antibiótico y se puede colocar sobre la quemadura, ¿no? Y lo más importante, que tiene un efecto de enfriamiento inmediato. Hemos visto, o se ha visto con muchos estudios, que esta cobertura disminuye un promedio de 2 grados la temperatura del ambiente. Entonces, acuérdense que este enfriamiento rápido ayuda también a que haya menos destrucción en la quemadura. Características, bueno, es un alto contenido de agua, como hemos dicho, en base de celulosa, conserva condiciones de humedad y superficie adaptables
y tiene un espesor de 2 a 3 milímetros, ¿no? Controla el exceso de inflamación, evita la infección y tiene un efecto de enfriamiento inmediato. Importante que viene de diferentes tamaños, se puede importar y adaptar a cualquier superficie, a cualquier hundimiento, no hay ningún problema, y procede una muy buena adherencia a la lesión. Ayuda a regenerar los tejidos de la piel dañada, puede unirse con soluciones antisépticas y es fácil de almacenar, porque vienen en estos recubiertos de aluminio que lo podemos guardar a temperatura ambiente, no necesitamos pues, ni refrigeración ni estas cosas raras, y una vez se abre, diferentes tamaños como podemos ver, es muy cómodo porque viene tamaño de 10 por 10, 15 por 20, 20 por 20, incluso máscaras que eso facilita una quemadura facial, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los principales beneficios es que Episite brinda pues un microambiente adecuado, tanto de temperatura como de medio ambiente y humedad, disminuye la pérdida de fluidos, ayuda en el proceso de rehabilitación, ya que es cómodo y fácil de usar, o sea, podemos ponerle, por ejemplo, en todo el muslo al paciente y el paciente luego de 2 o 3 horas puede salir caminando muy cómodo por lo que es suave y flexible. Bueno, hemos dicho que provee un medio húmedo ideal para la epitelización y la cicatrización, produce un enfriamiento muy rápido y eso es lo que les decía, ¿no? Podemos empapar con diversas soluciones, normalmente podemos empaparla en clorexidina, en yodopovidona, en prontosan y como vamos a ver acá, si colocamos el apósito 10 minutos, mantiene un 31% de esta efectividad antiséptica. Si colocamos 30 minutos antes de colocarse, o sea, sumergido, va a mantener, como vemos acá, 60%, 55, 58%. Entonces, al dejarlo remojando en 30 minutos, absorbe más del 40% de su poder de antisepsia. Indicado, en realidad se indica en cualquier tipo de quemadura, en cualquier tipo de pérdida de sustancia. Entonces, para mí lo más importante es esto. Lógicamente, una de las indicaciones es en quemadura de segundo grado, pero nosotros que manejamos quemados, tenemos, no dificultad, pero es muy difícil determinar una quemadura de segundo grado profundo a una quemadura de tercer grado. Entonces, esa quemadura de segundo grado profundo es el límite y tenemos que ahí dar un tratamiento ideal, porque esa quemadura de segundo grado profundo la podemos llevar a un segundo grado, como también si hay un mal manejo, se va al tercer grado. Entonces, acá es donde me parece a mí que todos los apósitos temporarios cumplen una función importantísima, porque al dar un ambiente ideal para que esta quemadura mejore, esas quemaduras de segundo grado profundo las lleva al segundo grado. Ambiente ideal, temperatura ideal, humedad ideal, entonces es lo mejor que podemos ofrecer para que esa quemadura de segundo grado profundo vaya a un segundo grado y no pues tengamos que hacer un injerto, ¿no? Pero se utiliza también en zonas dadoras. ¿Por qué? Porque al dar este medio ideal, nuestra zona dadora va a epitalizar más rápidamente y podemos volver a sacar injertos de esta misma zona. Pacientes grandes quemados que no tenemos zonas dadoras, al colocar estos apósitos, hacemos que epitalice más rápidamente y podemos seguir sacando esta piel y seguir cubriendo nuestro paciente. En diversas abrasiones, en laceraciones, como interfase en lesiones expuestas para preparar el lecho para poder colocar un injerto, en toda lesión pues, que necesitemos o requiramos un sustituto temporario. Otras indicaciones ya más raras, dehiscencias, deforramientos, fotodinamia, crioterapia, síndrome de Leyer, síndrome de Stevens-Johnson, epidermolisis bulosa, pie diabético. Modo de aplicación, bueno, muchos sabemos, es muy sencillo, pero básicamente preparar la zona con una buena limpieza, aplicar el apósito y ver las revisiones no periódicas, porque este apósito en realidad se coloca y dejamos que caiga solo. ¿Cómo preparamos la zona? Muy simple, vamos a medir y vamos a ver lógicamente la extensión, la profundidad. Acuérdense que este es para quemadura de segundo grado profundo. Tercer grado, en realidad
no va a ayudarnos mucho, puede ayudarnos a preparar el lecho para un injerto, pero en realidad es hasta segundo grado profundo, digamos nosotros. Entonces, medimos extensión, profundidad, localización, si hay presencia de sagrado o no, y vemos que hay una integridad en las zonas adyacentes. Lo que hacemos es, no tenemos Dermayet, pero usamos nuestra jeringa con nuestra aguja de 20 cc, un poco de presión, vamos limpiando la zona, retiramos cualquier tejido desvitalizado o cuerpo extraño y luego medimos, este es un resumen, podemos empapar o no con el antiséptico. Lo importante es que la cobertura tiene que exceder la parte quemada 1 a 2 centímetros, ¿no? Podemos superponer, pero en realidad vamos a superponer uno con otro máximo 1 centímetro, no más, ¿no? Sobre el hielo, sobre el apósito, se menciona que puede ponerse gasa vaselinada. Personalmente yo a veces ni lo pongo, lo que sí hago es coloco el apósito y coloco una venda muy suave. Y a las 24 horas retiramos la venda y el apósito ya está pegado, ya está adherido. Y ese es todo el tratamiento. Dejamos nomás, hacemos revisiones, pues podemos ser cada 3, 4, 5 días, y lo que va epitalizando se va levantando y nosotros lo único que hacemos vamos recortando. Y este apósito va a irse levantando conforme ya vaya epitalizando nuestra quemadura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso de un varón de 73 años que se le cayó, personas mayores, pues los reflejos no son los ideales, se le cayó el té hirviendo sobre el muslo. Entonces, acá vemos cómo en la primera diapositiva de la izquierda, esta es la quemadura, vemos cómo se hace una limpieza, retiramos o desbridamos ya esa pielcita que ya vemos que está muerta y vemos acá cómo mi enfermera me pasa el apósito, vemos cómo ella coloca en la riñonera, abrimos el apósito, lo colocamos adentro, dejamos que se humedezca un par de minutos, ¿no? Y este es muy suave, muy flexible y lo colocamos sobre la quemadura. Luego un vendaje suave y se terminó la curación. Y acá lo tenemos prácticamente a los, no me acuerdo, una semana, 10, 12 días, y vemos cómo el apósito ha caído. Lógicamente en las zonas que son más profundas todavía permanece el apósito y lo importante es que tenemos que hacer un tratamiento global. Acuérdense que la quemadura, una vez que cae este apósito, no hemos terminado. Acuérdense que a nuestros pacientes tenemos que brindarles bloqueadores de sol, porque si no esa piel joven se va a pigmentar. Tenemos que colocarles humectantes para favorecer que esa piel sea más turgente, más fuerte. Entonces, no podemos no mandarles a nuestros pacientes bloqueadores de sol y humectantes para que esa parte quemada se vea dentro de 2, 3 meses perfecta, ¿no? A mí me da mucha pena cuando yo veo pacientes que me vienen a ver y toda la parte quemada, segundo grado, ha epitalizado, pero está todo manchado. Entonces le pregunto, señor, señorita, ¿su médico no le ha mandado bloqueador? No, doctor. Otra cosa importante, los pacientes no entienden que la luz pasa a través de la ropa. O sea, señor, ¿por qué está manchado? ¿No usa su bloqueador? No, doctor, porque como yo uso mi pantalón, ese es el primer error. O si no, señor, ¿no usa su bloqueador? No, doctor, porque no salgo de mi casa. Una cosa que tenemos que tener bien claro es que todas las luces pigmentan. La luz que utilizamos nosotros para ver, eso es suficiente para pigmentar la piel. Lógicamente, el sol pigmenta mucho más, pero acá el concepto es que toda luz pigmenta. Es por eso que nuestros pacientes tienen que usar bloqueadores, de todas maneras, ¿ok? Y el humectante que lógicamente nos favorece para que cierre más rápidamente. Algunos casos, la ventaja de pisar que viene en muchos tamaños. Tenemos grandotes, medianos, chiquitos, pueden ser recortados. Entonces acá tenemos un paciente que tenía prácticamente todo el pecho quemado. Se le coloca estos apósitos y solamente vamos recortando lo que se necesita, ¿no? Diversos casos, cualquier parte del cuerpo podemos colocar el apósito, no hay ningún problema. Vemos cómo acá al mes, al año prácticamente desapareció todo rasgo de la quemadura. En dedos es
Muy bueno, ¿por qué? Porque al humedecerse es muy fácil de aplicar. Aplicamos y se queda pegado y es suave y flexible, no es duro ni rígido. Tenemos acá, por ejemplo, esta es la situación. Nosotros que manejamos quemados, vamos a decir, esta es una quemadura pues de segundo grado profundo a tercero, ¿no? Muchos ya haríamos pues una limpieza quirúrgica, injertamos. Personalmente, para injertar tenemos tiempo siempre de injertar. Entonces yo prefiero darle tiempo. Yo lo que digo o lo que manejamos quemados, ¿qué cosa es lo que decimos? Todo aquello que cierre para el día 21 epitalizó, igual no marca. Todo aquello que cierre después del día 21 lo va a hacer con mayor o menor cantidad de tejido cicatricial. No es lo mismo que cierra el día 21, que es igual a no marca, que el día 25 o 30 o 40. Mientras más tarde cierre, mayor cantidad de cicatriz vamos a tener. Pero lo que decimos, todo aquello que cierre al 21 día, epitalizó. Entonces vemos acá cómo este apósito nos ha dado el ambiente ideal. Y vemos cómo a los 21 días esta mano que parecía de tercer grado ha epitalizado completamente. Entonces, si tenemos ese medio ambiente ideal que favorezca la epitalización, tenemos casos súper buenos, ¿no? Igual en cualquier parte del cuerpo, en este caso tenemos pues el pie. En cara, importantísimo, ponemos toda la máscara y es súper cómoda y nos facilita pues la epitalización. Otro dorso de pie, pierna. En quemadura eléctrica, importante, diferentes quemaduras de cualquier parte del cuerpo, vemos cómo epitalizan. Y para concluir, como digo acá, venimos utilizando este apósito alrededor de 3 años en el Hospital Loaiza. Yo lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ya trabajé en el hospital 28 años y me acabo de retirar el año pasado. Entonces, vengo trabajando en el Hospital Loaiza, pero tanto en la parte privada. Y como dice acá, ¿qué cosa es lo que hemos podido comprobar? Número uno, logra enfriar la herida rápidamente, evitando la destrucción del tejido. Esto lo vemos. Puede ser empapada en soluciones antisépticas, importante. Promueve una mayor rapidez en la epitelización y la cicatrización. No macera los tejidos porque esta cobertura da el medio ambiente ideal y sale a través de ella el exceso de exudado. Calma el dolor por haber cubierto y no hay ni aire ni nada que estimule las terminaciones nerviosas. Su elasticidad proporciona un mayor confort. Esto es algo que para mí es lo más importante y lógicamente se requiere de menos curaciones. Estas son más limpias y sin sangrado. Contraindicaciones, en realidad lo menciono, nunca ha habido ninguna. Efectos colaterales no se encuentran. Precauciones, lógicamente hay que usar el apósito que esté pues, íntegro, sellado, no que esté abierto. Lo importante, conservación a temperatura ambiente. Muchísimas gracias. Si hubiera preguntas, gustosamente respondo. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctor Biguerim. No hay ningún problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta del auditorio o alguien que quiera levantar la mano? Ahí la doctora Delta Roset levantó la mano. Vamos a darle audio a la doctora Roset. No, 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 dice que no. viste una mano ahí, no te preocupes, doctor. Alguien que... Muy Cualquier bien, consulta. estamos a Lo la que orden. pasa es que yo explico muy claro, pues ese es el problema. Excelente, doctor. Muy interesante. Eh, doctor, una pregunta. Ahí tiene una pregunta, doctor. ¿Cuáles apósitos secundarios son utilizados con el epícite? ¿Cuál de los apósitos? No entiendo la pregunta. ¿Qué? ¿Cuáles apósitos secundarios son utilizados? O sea, no entiendo la pregunta. Una vez Ah, que colocamos el Episide, podemos colocar sobre él el Yelonet, ¿ok? Y el vendaje. Pero personalmente yo he visto que basta que pongan el Episide y un vendaje muy suave de inicio, porque a las 24 horas yo lo retiro, solamente para asegurarnos que esté pegado en el sitio. O sea, si nosotros no colocamos una venda,
dentro de las primeras, pues, 3, 4 horas, se puede movilizar. Entonces, al colocar un vendaje suave, nos aseguramos que este quede en su sitio y a las 24 horas lo retiramos y ya están adheridos, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Y, vamos a ver a ver. Por favor, una idea del costo, dice doctor Jennifer de República Dominicana. Claro, estos costos varían mucho de país en país. No es barato. Lamentablemente, todos estos apósitos, tecnologías nuevas, no es barato. Lo que pasa es que yo no sé, bueno, nosotros en el Hospital Nacional, o sea, el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ha sido uno de los muy afortunados porque ha entrado de Pisaita al hospital. El Hospital Nacional es un hospital público, pero tenemos la facilidad de tener estos apósitos. Pero son caros, son caros, ¿no? Sí, respuesta correcta, dice María Elena desde Brasil, Florianópolis, doctor. Eh, Muy bien. Doctor, ¿y a la movilización de estos pacientes? Hay una... No, no, se está moviendo desde el momento que yo lo vendo. Lo vendo, yo quiero que se quede una media hora, pero inmediatamente puede levantarse y caminar. Ahora, lógicamente, si está en muslos, en brazos con mayor razón, en el tórax con mayor razón, no hay ningún problema. Esa es la ventaja, porque es muy suave y son elásticos. Entonces, es muy cómodo para el paciente, no tiene disconfort, ¿no? Excelente. Otra pregunta, si has utilizado alguna vez para el cierre temporal de tendones desnudos o articulaciones interfalángicas? Sí, eso es lo que les hablaba. Dentro de las utilizaciones hay en interfaces, ¿no? Por ejemplo, el doctor Pedro Ciudad, que hace microcirugía, tiene zonas expuestas, ¿no? Entonces, él humedece el Episite y los coloca, porque a veces empieza un día y termina la operación al siguiente día, porque son operaciones sumamente largas. Entonces, el Episite humedecido favorece esta humedad ideal para evitar el desecamiento. En microcirugía el desecamiento pues es terrible. Entonces, sí se utiliza y sí te da este medio ambiente ideal. Sí. Excelente. La doctora Mercedes Vargas, República Dominicana, te pregunta, doctor, si un promedio en dólares, ¿cuánto estaría tu aproximadamente? Porque quiere comprarlo, está diciendo en el grupo, ¿no? Claro, el problema, yo le soy sincero, varía muchísimo de país en país, porque yo no sé por qué, bueno, como son tecnologías nuevas, lógicamente quieren cobrar pues caro, ¿no? Pero yo supongo que en el hospital, que entra una gran cantidad, ha entrado bajo. Ahora, hay de diferentes tamaños, ¿no? Pero son tecnologías que tienen que bajar de precio. No, no entiendo. Eh, la verdad, no te puedo decir porque no, yo pido nomás y me da, pero Está bien. ¿cuánto? Pues, no, no te podría decir, no, no, no. Te puedo decir una barbaridad y no, no, pero No, sí no, sé que son caros, pues, ¿no? se entiende porque también me imagino que los costos va a depender de la medida también que uno compre, del tamaño. Entonces, muy difícil decir algún costo aproximado. Excelente, doctor. Lo más Muchísimas importante gracias. es que tenga eso en su país, porque no está en todos los países, esa es la otra, Así ¿no? mismo, así mismo. Le vamos a dar muchas gracias, autor No, Guillermo gracias. Vigerin, por la disertación. Ahora vamos a pedir a la licenciada Carol que nos comparta. Ahí tiene sonido, Carol, tiene sonido. Y vamos a compartir tu diapositiva, tu presentación, por favor. Ok, Mientras tanto, ahí estamos, súper bien, excelente. listo. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar aquí presentes, aquí amigos de la FELAC, de verdad es un gusto para nosotros estar como país presentando nuestra labor, nuestro trabajo, ¿no?
Vamos a presentar un caso clínico de una niñita, Brittany, resumiendo todo el tratamiento que hemos hecho, ¿no? Lo que llama la atención acá, que Brittany es una niña de provincia, o sea, vive en la ciudad de Ayacucho y está más o menos a 12 horas de Lima. Entonces el tratamiento fue como a distancia, con controles y con todo, ¿no? La mamá vende en un mercado, es vendedora en un mercadito, no tiene un trabajo, todo un esfuerzo grande que se hizo toda la familia y más la fuerza de ella, la valentía de ella. Ella sufrió el accidente con líquido, agua caliente, cuando tenía 5 años de edad, le afectó el miembro inferior y ahí vamos a ver el caso. O sea, en nuestro caso, eh, tenemos que ver, ¿no? Nosotros hacemos un tratamiento fisioterapéutico. El tratamiento fisioterapéutico nosotros lo basamos en las fases del proceso de la curación o del proceso de cicatrización de la herida. Pues como sabemos, tenemos la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de maduración o remodelación. Entonces, lo que hemos hecho y lo que estamos trabajando aquí es, hemos hecho un paralelo entre las fases de la cicatrización, ¿no? Entonces, tenemos paralelo tratamiento fisioterapéutico a fases del proceso de cicatrización. Eso nos ha ayudado muchísimo, ya que gracias a la fisiología primero de la piel que hemos tenido que conocer necesariamente y luego la fisiopatología de una quemadura, nos ha ayudado a distinguir esas etapas y hacer un tratamiento en cada etapa, ¿no? Entonces relacionamos la etapa inflamatoria, donde no hay piel, con el control postural, luego la fase proliferativa, donde ya tenemos eh, la zona, si fue de segundo grado, epitelizada, o si recibió injerto, fue de tercer grado, ya tiene piel. Hacemos la hidratación en esa etapa proliferativa. Luego, en la etapa de maduración o remodelación, ya las fibras colágenas ya están para terminarse de alinear en esa etapa. Hacemos la presión localizada, la humectación, ¿no? Presión localizada, ahora vamos a explicar por qué. Brittany ingresa al hospital el 14 de enero del 2024, ¿no? Viene de Ayacucho, referida del hospital de allá. Como les dije, es más o menos 12 horas de viaje y eso que ella vive en un anexo a Ayacucho, o sea, eran como 3 o 4 horas más. El transporte es terrestre, ¿no? Hubo avión, hay avión, pero la familia no contaba con condiciones económicas. Luego empezamos ahí, la etapa inflamatoria. ¿Qué hacemos? Hacemos el control postural, ¿no? Hacemos el control postural, utilizamos vendajes, material de posicionamiento suave, ¿no? Todos los materiales son abajo, eh, de bajo costo, ¿no? Utilizamos cosas. ¿Por qué de bajo costo? Porque tenemos que ir preparando también a que ella va a tener que continuar con el control postural en casa según avancemos las etapas, ¿no? Entonces, desde ahí vamos entrenando a la familia, porque como sabemos, los fisioterapeutas, la familia del paciente es nuestro gran apoyo. Si ellos no entienden por todas las etapas por las cuales va a pasar el paciente, en este caso un niño, si fuera adulto igual, en esta etapa inflamatoria, nosotros les explicamos todo el proceso de la cicatrización. ¿Por qué? Porque ya van a saber que tienen una salida, ya van a saber que hay una respuesta, porque la mayoría todos llegan aquí y lo primero que te pregunta si es niño, la mamá te dice, primero lo que te dicen, yo no lo quemé. ¿Por qué? Porque ese es el error, a veces se les quema, son accidentes, ya sé que se pueden prevenir, pero a veces ellos viven en zonas tan alejadas que en su misma habitación, su cuartito, y tienen su cocinita, ellos cocinan en la leña, en el piso, porque viven en la parte sierra del Perú. Entonces, los niños traviesos en la misma habitación de su cocina tienen su cama, tienen su comedor, tienen todo. Entonces, a veces eh, pasa y se corre y le ocurre el accidente. Entonces, la primera culpa que tiene el familiar, en este caso la mamá, es que yo no la quemé. ¿Por qué? Porque me dice, todos me dicen que yo la quemé, que yo tengo la culpa. Imagínense la culpa de esa mamá al ver a su hija quemada, herida y que sienta que ella la quemó, ¿no? Entonces por eso eh, es una cosa que impide a veces, si la mamá está estresada, está nerviosa, transmite el sentimiento al niño y hace a veces que el niño esté en estrés y
y aunque no nos parezca, la piel demora en sanar. Eso lo hemos visto en todas las terapias. En cambio, si ellos saben todo lo que va a pasar, ya están conscientes, están tranquilos porque saben que hay etapas, saben que no va a estar hospitalizada 6 meses. A veces le dicen que te vas a hospitalizar un montón de tiempo, nunca vas a salir, vas a tener miles de cirugías. Y no es así. O sea, si uno les da lo que va a pasar, les explica en las etapas en las que va a estar y qué cosa es lo que va a hacer, el paciente avanza muy bien, ¿no? Por eso en esta etapa inflamatoria hacemos eso. Nuestra base es el control postural. Lógicamente hacemos actividad, ejercicios activos libres, buscando que el paciente logre atender movimiento, aunque sea poquito, pero lo haga, ¿no? Siempre acompañado del familiar. Luego pasa el 1 de marzo, ella recibió la cirugía, como vemos ahí todo fue una quemadura de 3er grado, ahí está ya injertada, y a los 10 días de la cirugía, entre 10 y 15 días, empezamos con la hidratación. O sea, acá ya trabajamos directamente la piel. ¿Por qué hidratamos? Porque en la etapa de proliferación, la característica es que esa nueva zona va a producir más calor para que el injerto o sea, cuando el injerto ya está adherido, ¿no? Pero para que la piel adopte esa zona como propia, hay un trabajo en la dermis donde produce aumento de temperatura y va a tener calor, picazón, fastidio en esa zona, ¿no? Y las zonas alrededores que también vemos que fue 2.er grado. Entonces nosotros, como por fisiología, sabemos que va a pasar eso, hacemos antes de hidratamos la zona. Lógicamente con el mayor cuidado posible, ¿no? Ahí en el hospital tenemos la parte de terapia, hay una zona adaptada, así que parece una casa. ¿Para qué? Para que ellos vayan viendo cómo aplicar. Ahí no va el agua directamente al injerto porque, como verán, están los puntos, las suturas. Entonces tenemos que ir hidratando de manera suave y de manera que ella lo acepte. Incluso ella misma se hidrata. ¿Y por qué está con la cara feliz? Porque ella sentía calor, picazón. Entonces cuando le pones al frío, al recibir el líquido, le relaja y le calma. Y entonces hacemos que ese paciente, tratamos de que nunca llegue a sentir la quemazón, la picazón, el ardor, porque no tocamos, no manipulamos la piel en esa etapa. Solamente recibe el líquido, es porque necesita hidratarse. Luego, en abril del 24, la tenemos así. Seguía en etapa de proliferación, porque vemos que todavía continúan las partes del injerto, seguían en proliferación porque están ligeramente más oscuras, y las zonas de 2.er grado están ya pasando la etapa de remodelación, porque ya las vemos más claras, eh, ya no está tan activa. En abril continuamos con el tratamiento, hidratamos, ¿no? Y ahí colocamos vendajes de algodón, vendajes de tela, de algodón tipo tela, y encima de la tela un vendaje elástico. ¿Por qué? Porque esa zona es más fácil controlarla vendando, ¿no? Aparte por la condición de la mamá y porque ya ella iba a Ayacucho y venía una vez al mes, entonces, y eso, hubo tiempos que vino a los 3 meses, otra vez vino a los 4 meses, y todas esas fotos, como verán, son fotos de su casa. Ella está en su pueblo, lo hace, y teníamos que darle todas las indicaciones y todas las facilidades para que ella lo haga allá, con todo lo que hay allá, porque es un pueblo, no está en la ciudad de Ayacucho, es un pueblo. Luego en mayo del 24 vemos que está mucho mejor, ya vemos la cicatriz más estable, más inactiva, el injerto también está bastante bien, plano, eh, fresco, hidratado. Luego en junio, mucho mejor, vemos que casi el injerto ya está inactivo, ¿no? Entonces vemos que en 6 meses casi se logró la inactividad del injerto, ¿no? Hay algunas cositas, o sea, algunas fibras colágenas que están todavía elevadas, como vamos a ver aquí, ¿no? Que se inició la presión localizada, que se le decía, usamos una cinta microporosa antialérgica, ahí está con color piel, y cubrimos utilizando la técnica de kinesiotape para cicatriz, porque el Kinesiotep tiene un capítulo de cicatriz, utilizamos eso. Solo que estamos utilizando con la cinta antialérgica microporosa, porque aquí en Perú tenemos mucho problema de alergia. Entonces, para prevenir usamos esto, colocamos solamente donde queremos alinear la piel,
ubicamos, por eso les digo que es localizada. Ahí ya la niña ya no usaba su vendaje de tela, no usaba nada, porque solamente estábamos terminando en la etapa de remodelación con la presión, colocando la cinta microporosa solamente donde requería, o sea, donde queríamos terminar de alinear las fibras colágenas, ¿no? Algo de humectante también, porque la parte allá en la sierra, allá en Ayacucho, el frío es muy fuerte, entonces un poquito que reseca la piel. ¿Qué humectante usamos? Cualquier humectante que esté al alcance de ella. Aceite de bebé, crema humectante de bebé, la crema que ella tenga a la mano por los costos y por la situación económica de esa familia, que eso es muy importante para nosotros los terapeutas, tenemos que ver eso bastante, porque a veces ocurría antes que eh, les indicaban y regresaban y decían, no, no, no lo hice porque no tenía dinero, y no, y nos confían eso porque nosotros somos los que estamos con ellos durante todo, casi pues la recuperación, ¿no? Y a veces te llegas a tener tanta confianza con ellos que te cuentan todo, ¿no? Y eso es bueno porque hay fallas a veces, ¿no? Por ejemplo, la alimentación también afecta. En esta etapa de proliferación, por ejemplo, se comen un chocolate, un chupetín, una gaseosa y la piel brota, o sea, les brota la alergia. Entonces, todo eso ellos están como advertidos, entrenados, ¿no? Y nos da bastante por resultado, ¿no? Y por eso les digo, me cuentan todo, ¿no? A veces te dicen, incluso la piel, cuando ellos vienen y viene la piel inflamada, te dicen, no, no comió nada, pero tú miras la piel, ya, no puedo mentir, sí, se comió un chocolate. Los niños pues se ríen, ¿no? Dice, mi mamá dijo que no te diga, pero ya, pues la piel habló, ¿no? Como tengo una colega que dice, la piel habla, todo lo que tú hagas o lo que no hagas, la piel va a decir. Entonces ahí teníamos en septiembre, ya la teníamos estable, como les digo, a los 6 meses y la zona injertada y toda la zona de la quemadura, si a los 6 meses se mantiene casi ya inactiva, se puede decir que ya no va a haber problema, no se va a activar porque ya hemos controlado. Entonces con este tratamiento, ahorita esto es en marzo del 25, que desde esa vez, ahí sí demoró, ha venido después de como 7 meses, 8 meses, regresa, vino a Lima ya para verla, pero vino porque ahí ven, ahí en la zona del antepié, o sea, en el tobillo, ven que tiene como un bultito. ¿Por qué? Porque se puso unas botas, ¿no? Sus botitas, sus botines, y la botita tenía una cosa que le lastimó la piel, ¿no? Entonces le hizo como una heridita, cicatrizó, entonces por eso vino. Luego, en marzo, fue ella donde ya se encuentra, ya está la cicatriz completamente inactiva, ¿no? Solo la heridita. Y aprovechamos siempre nosotros, nos conectamos con todas las mamás. Ahí estamos en el grupo, con el grupo de atención de esa tarde. Al azar fue todas las mamás que asistieron, ella llegó, o sea, no preparamos ninguna charla, pero cuando un paciente viene y de provincia que su niño ya está en la última etapa, ya está la cicatriz inactiva, pasó por todo lo que ellas están pasando, ese es el compromiso que tienen ellas, ¿no? Ellas cuentan, les comentan toda su experiencia, les enseñan lo que ellas hacen, les dicen cómo vivieron, cómo pasaron todo este tratamiento, todo este proceso, y el compromiso de ellas es enseñar, ¿no? Entonces ese día coincidieron justo, eran 4 mamás que estaban iniciando tratamientos y ella les explicó, les comentó, y las mamás creen más a la otra mamá que a nosotros. ¿Por qué? Porque ellas lo sufren, ¿no? Es igual, paciente le cree más al paciente, le dice, ¿qué te pusiste? ¿Qué me hicieron? Y entonces fue muy, muy bonito que ella misma dijo, a mí, cuando Brittany y su mamá iniciaron la terapia, otra mamá les orientó, y es como una cadena que tenemos, y ella dijo, yo tengo que, hoy día hay, como ella vio, hay varias mamás, entonces yo tengo que agradecerles, como ellas, agradecer a ustedes, agradecer, luego agradecerte a ti por toda la conciencia que has tenido en hacer un tratamiento y no fallar, ¿no? Entonces eso fue su forma de agradecimiento. Y al otro lado vemos una de las niñas, otra de las pacientes, una hijita de las mamás que vemos ahí, que mientras ella daba la explicación, la niña inteligentemente estaba tomando foto a todos los paneles que tenemos de información ahí en la área. Y la importancia de esta fotito, ¿no? Es muy bonita y muy significativa, la importancia del soporte familiar. Entonces, de verdad, si esta mamá no hubiera sido fuerte, valiente para pasar todo y venir de tan lejos y no tener un trabajo fijo, eh, y no tener a veces para venir, ¿no? La constancia de ella de estarme mandando la foto semanal, quincenal, preguntando si fallé algo, ¿no? Eso es muy importante para ella también. Como les digo, la piel
mejora bastante si tienes ese nexo, si a alrededor hay personas que te brindan pues tranquilidad, ¿no? A que tengas personas estresadas, personas que digan, no, sana, está feo, ¿cómo va a quedar? No, eso influye bastante. Y para nosotros los fisioterapeutas, de verdad que sí. Si nosotros hacemos, primero damos esa información real, completa, todo al paciente, el paciente va a confiar en ti, entonces el paciente va a seguir y va a tener la confianza de decirte, me pasó esto, estoy mejorando o en qué me estoy equivocando, ¿no? Y va a adaptar su zona. Ellos no tienen vergüenza de mostrarme que viven en una casita a veces de cartón, viven en el río, viven ahí, ¿no? Y eso es lo normal, porque nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, nosotros tenemos que ver en cuál es su situación para que el tratamiento pues sea exitoso. Ahorita ni ese día que vino el control, lo único que teníamos que curar es la heridita que le causó las botas. Entonces, decirle, pues antes de ponerle un calzado, un zapato, verificar que no tenga, no sea duro todavía, porque la piel ya está estable, ¿no? Todas las zonas injertadas, ya está inactiva la cicatriz y en el tiempo adecuado, a pesar de haber estado lejos de nosotros. Pero pasan a veces cositas y ellas pues se preocupan y aparte ya sabe el tratamiento. Entonces esa heridita, como vemos, esa pequeña heridita estaría otra vez en etapa de remodelación, habría que poner el asiento de presión, pero solamente a eso que le lastimó el zapato, ¿no? Pero en realidad es importantísimo el soporte familiar en todo, si fuera el paciente adulto también, ¿no? El paciente adulto es más, porque el paciente adulto piensa, con este accidente ya no voy a trabajar, ¿quién va a mantener a mi familia? Entonces, si ellos saben que hay un proceso de cicatrización, que hay etapas que tienen que respetar para quedar bien, ellos entienden y el estrés disminuye, ya están calmados, y al estar calmados la piel tiene mejor respuesta, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ver, es de verdad importantísimo el soporte familiar, ¿no? Y en esta mamá también, ¿no? Incluso esta mamá capta a las personas que van, pacientes de Ayacucho, ella misma les enseña, porque hay pacientes así en su misma condición, entonces yo no puedo ir, ya, entonces se conectan con la mamá va, se juntan en sus casitas y ayuda al tratamiento, ¿no? Como ya pasó, y es un aporte grande de esta señora y de la niñita. Y aquí tenemos a Brittany, el día, y ella animosa, como les digo, desde un inicio, el día que iba a entrar a la cirugía, ¿no? No quería que le corten el cabello, pero después entendió, supo, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Y el día que nos vino a visitar, ¿no? En marzo, en marzo de este año, que ya la vemos bien, ¿no? Entró con 5 añitos, ahora ya cumplió 6 añitos, pero parece que toda la lesión, pues, le hizo madurar bastante porque ella misma le daba las indicaciones a las otras niñas. Mientras la mamá explicaba a las mamás, ella iba lugar por lugar a hablar con las niñitas, ¿no? Y nosotros acá en Perú, pues, continuamos con la difusión del tratamiento fisioterapéutico. Necesitamos más especialistas en esta área, de verdad. Ahorita sí estamos formando, tenemos eh, universidades formadoras acá en Perú, de especialistas formados, ¿no? Tenemos apoyo a veces de la televisión, charlas, y tratamos pues de continuar, ¿no? Igual en Telesalud del Hospital del Niño, donde yo laboro, también quedan las charlas ahí grabadas, ¿no? Y siempre estamos pues listos a recibir el apoyo, ¿no? Y hay gente que ya se interesa, es importante, a veces no ocurre un accidente grande, fuerte y recién, pero esto debe ser continuo, debe saberse que después de una quemadura, una lesión, que recibió infarto, una cicatriz, hay un tratamiento fisioterapéutico que te va a devolver la piel. O sea, la cicatriz está ahí, pero nuestra labor como fisioterapeutas es que esa cicatriz, ese injerto, toda esa zona se atenúe, o sea, no se note. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, busquemos eso, ¿no? Un tratamiento de prevenir una quemadura y prevenir una cicatriz, ¿no? Y ahí tenemos todo el grupo de chiquitos que están ahí trabajando con nosotros, colegas y todo eso, ayudando, ¿no? O sea, eso es algo que lo estamos construyendo y queremos, pues eso, ¿no? El fin, el objetivo es eso, tener una cicatriz lo más imperceptible posible y que ellos sepan y continúen con su vida, ¿no? Así que muchísimas gracias y espero que este aporte pues nos sirva y estamos pues en contacto. Muchísimas gracias. Queremos agradecer mucho a la licenciada Carol Gorriti, ella es presidente
de la Sociedad de Fisioterapeutas de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Perú. No te pude presentar, Caro, porque se me apagó el micro y ya no te pude presentar. Bueno, a continuación, bueno, con mucho orgullo quiero presentar a mi hija Carolina. Eh, He manejado quemados por 30 años y siempre el problema era los cambios de coloración que tenían los pacientes. Entonces siempre pensé, pero por qué no se tatúa? Pues, ¿no? Y en los últimos congresos ya habían charlas de tatuadores. Entonces mi hija, que va a hablar un poquito, ella siempre ha sido artista, siempre ha pintado, y le dije, Caro, ¿qué te parece esto, no? Oye, papá, qué interesante. Entonces, ella ha estado ya hace un año y medio haciendo cursos, yendo a Estados Unidos y aprendiendo sobre esto, y esta es la experiencia que ella les va a traer, ¿no? Ella es una especialista en tatuajes reconstructivos y tatuajes restaurativos médicos. Caro, un beso para ti y arráncate. Listo. Muchas gracias por la emotiva presentación. Ante todo, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. Me gustaría hablarles un poquito sobre esto, que creo que mi papá ya les ha adelantado bastante. Bueno, básicamente yo vengo de una familia que ha estado siempre involucrada con la medicina, con el bienestar de los pacientes. Mi abuelo también estuvo muy involucrado en el tratamiento de quemaduras del labio leporino. Entonces, para mí fue una sorpresa cuando un día mi papá se me acercó y me dijo, ¿conoces un tatuador? Y yo, o sea, sí, yo soy una persona que estudio arte, soy una licenciada en artes, hago animación digital, estoy más centrada en el ámbito artístico. Entonces esto fue una pregunta un poco obvia, pero a la vez sorpresiva. Y cuando le pregunté, ¿para qué necesitas un tatuador? Me dijo, bueno, un tatuador podría, la cicatriz, cuando yo termino una cicatriz de una operación o una cicatriz de una quemadura, queda o hipopigmentada o hiperpigmentada. La cicatriz no siempre vuelve al mismo color. Entonces, imagínate si se pudiera pintar sobre la cicatriz para que ésta se camufle con lo de alrededor. Y preguntando a mis amigos tatuadores, ellos son tatuadores convencionales, me comentaron esto, que muy pocos tatuadores realmente van a arriesgarse a tatuar sobre una cicatriz porque la fibrosis de la cicatriz no garantiza una retención de tinta. Como la piel no es exactamente igual, sino hay partes que están más duras, muchas veces esta tinta se descama y obviamente si estás haciendo un diseño es bien complejo tratar de arreglar ese diseño si no tienes si no tienes un lienzo en blanco, por así decirlo, un lienzo completamente estable. Pero, ¿qué sucedió? Investigando sobre esto me di cuenta de que ya existe toda una disciplina, especialmente en Estados Unidos, donde le llaman medical tattooing, ¿no? Tatuaje médico. Y la cicatriz no solamente afecta a la persona desde un aspecto estético, muchas veces hay un aspecto funcional, muchas veces no pueden recuperar cierta movilidad porque la cicatriz está súper dura y no les impide volver a mover los dedos o les jala parte de la cara. Entonces, más allá de verte diferente, pierdes movilidad y aparte cada vez que te ves en el espejo esa cicatriz, se te puede venir este evento traumático que de por sí ya te dolía y era una cuestión física y se vuelve también una cuestión psicológica. Muchas veces la cicatriz ya no está, o sea, para nosotros es algo leve que tienes que mirar a la persona, pero ellos la ven. Entonces, justamente investigando sobre esto, me di cuenta que allá le dicen medical tattooing, tatuajes médicos, pero lo que realmente hacemos, creería yo, es restaurar. Para mí esto se llama tatuaje restaurativo, porque la idea es hacer que la piel se vea lo más parecida a antes del incidente, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un tatuaje, normalmente pensamos en esto, ¿no? Un tatuaje con un diseño, la idea es que justamente tu tatuador se luzca, ¿no? Oye, ¿quién te tatuó? Qué bonito lo que tienes en el brazo, es una pieza de arte. La idea de un tatuaje convencional es que tu tatuador brille, pero si hablas de un tatuaje restaurativo, la idea es que tu tatuaje no se note. Este trabajo es de mi mentor, Evan Lee. Él es un tatuador de California y justamente es interesante cómo se puede camuflar simplemente con tinta y con agujas.
Y si nos vamos a qué puede tratar un tatuaje restaurativo, y esto es algo que lo comenzamos a aplicar más en el ámbito de quemaduras, podemos tratar la textura, que es súper interesante. ¿Cómo? Con un procedimiento llamado microneedling. Usamos las mismas agujas del tatuaje para forzar una ruptura en la quemadura. Esta es Ana, ella se quemó con gas, es una niña de 17 años y justamente a la hora de realizarle este microneedling para tratar de camuflar, nos dimos cuenta de que la misma cicatriz se estiraba y le permitía recuperar cierta movilidad. Y es súper interesante porque simplemente con romperla, con el aspecto mecánico de las agujas, puedes hacer que la persona recupere tanto movilidad como que la textura de su cicatriz mejore, como que el color mejore. Y este caso es un caso súper interesante porque Ana está completamente quemada. Entonces hemos ido trabajando varias partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, primero, lo más importante era esto porque le jalaba la cara. Y es muy importante para mí verla como sonreír, o sea, hacer este gesto sin que esto le tire, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, sucede con Jimmy. Jimmy se quemó químicamente. Este simplemente es ese es el antes. Y luego, cuando vemos el después, la piel mejora, la flexibilidad mejora. Él incluso había tenido tratamientos previos con láser, entonces su piel se veía como acartonada, era súper dura. Y simplemente con hacerle el tratamiento pudimos lograr un mejor aspecto de su piel. Por ejemplo, cuando nos vamos a las cuestiones de las manos, esto es una única sesión. Y lo que me pareció más interesante fue la recuperación de la movilidad de los dedos. Incluso cuando vemos el aspecto de la mano y comenzamos a tratar la piel, se recupera muchísimo la movilidad, que creo es una de las cosas más importantes cuando tratamos con personas quemadas. Em, incluso Ana me comentaba que cuando iba a hacerse sus tratamientos en otras partes de su cuerpo, le preguntaban qué cosas se había hecho en la mano para recuperar esta movilidad. Y fue simplemente algo logrado con determinados sueros para tratar de que se genere algún tipo de colágeno y el aspecto físico de las agujas, haciendo, digamos, pequeños huequitos en la piel. Entonces, esta es otra mano donde la quemadura era obviamente mucho más compleja y a primera vista tal vez no se vea tanto la mejora, pero cuando comienzas a ver, por ejemplo, las fibrosis, te das cuenta de lo mucho que ha mejorado. Por ejemplo, en el dedo de aquí o en esta parte. Incluso la propia hiperpigmentación muchas veces baja y la piel termina blanca. Entonces, creo que es bastante interesante cómo a veces ni siquiera necesitas la tinta. Basta el aspecto mecánico y creo que esto tiene una ventaja sobre el láser porque incluso el láser siendo un haz de luz genera una quemadura dentro de todo. Entonces creo que es más complejo que esos pequeños huequitos que genera el láser se llenen y generen colágeno. Creo que es más, o sea, desde un aspecto lógico, tratarlo mecánicamente, creería yo. Al menos eso desde lo que he podido notar. Y bueno, lo más básico, ¿no? ¿Qué puede tratar un tatuaje restaurativo? El color. Si algo está más oscuro, se puede aclarar. Si algo está más claro, se puede oscurecer. Entonces, por ejemplo, cuando le hacen un injerto a una persona, esa piel no suele ser igual a la piel de alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de imitar el color de alrededor, o sea, se hace una mezcla especial para ese determinado paciente y se le tatúa, para que cuando lo veas como un todo, lo primero en lo que te fijes no sea esa diferencia de color. ¿Sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí. Cuando comienzas a alejarlo, te das cuenta de que ya no es lo primero que ves. Es un poco complejo hacer esos matches de color porque a veces por una cuestión de pH, por una cuestión de cicatrización, por determinadas razones, la tinta no cicatriza exactamente igual a como tú la ves en el pomito cuando la mezclas. Por eso esto es algo que se tiene que ir construyendo en el tiempo, es algo que se tiene que ir haciendo en sesiones, porque muchas veces, como comentaban mis amigos tatuadores convencionales, la cicatriz no agarra la tinta, porque la piel es diferente, porque hay fibrosis, entonces tienes que manejar las expectativas de la persona que viene a verte y plantearle que esto no es magia tampoco, ¿no? Y bueno, cuando un paciente quemado pierde alguna parte de su cuerpo, es algo que puede convertirse en cierto complejo, ¿no? Pero
la tinta, simplemente la tinta y las agujas pueden lograr resultados como estos. Obviamente, inmediatamente después de hacer digamos, la pigmentación, la persona queda un poco hinchada, queda un poco roja, pero la tinta después baja un poco, especialmente en la lámina labial, y podemos terminar como con resultados como estos. Entonces, ahorita Ana está súper contenta con sus labios y ella me comenta que fue básicamente un logro, ¿no? Poderse ver en el espejo y decir, bueno, mis labios están ahí y ya no noto esa quemadura, al menos en esa parte de mi cara. Lo mismo sucede con cosas un poquito más básicas, ¿no? Si tenemos una mancha blanca, le ponemos el color. Obviamente tienes que tener ciertas revisiones para asegurarte de que la tinta haya agarrado, de que la tinta esté de color adecuado, pero definitivamente es una mejora y no solamente arregla el aspecto estético de la persona, sino que también trabaja esas inseguridades que pueden venir con este tipo de lesiones, ¿no? Y hay cosas bastante interesantes que se pueden hacer porque no simplemente puedes tratar piel, también puedes imitar pelo. Entonces, por ejemplo, este es Jesús. Jesús se quemó con aceite, él recibió un trasplante capilar, pero como tenía esta cicatriz, muchas partes no recibían los folículos pilosos, ¿no? Pero él vino a mí y me comentó si se podía hacer algo para que se viera más lleno. Entonces se hace un tratamiento para hacer pequeños puntitos. No se hacen pelos porque lamentablemente en todo tatuaje un pelo de, digamos, línea uno a los 10 años se va a ver mucho más grande. Por eso cuando generalmente se hacen cejas, las personas empiezan con unas linecitas y luego terminan con una ceja tipo sticker porque la tinta suele migrar, especialmente en la cara. Entonces es importante usar la técnica adecuada para el caso adecuado. En el caso de Jesús, esto ya está completamente cicatrizado, incluso él va a regresar para hacerle un pequeño retoque, especialmente en la parte de acá, pero él quedó súper contento porque una de sus más grandes inseguridades era esta entrada que él tenía, que está marcada en blanco en la segunda foto. Lo mismo sucede, por ejemplo, si una persona pierde una ceja por una cuestión de la quemadura. Yo realmente prefiero no hacer pelitos porque justamente esos pelitos se van movilizando, ¿no? Pero a nada. O sea, muchas veces la persona no tiene nada y esa ceja no va a volver a crecer. Entonces también es cuestión de evaluar el caso y ver si realmente es algo que vale la pena, ¿no? Y este caso no es mío, es caso de uno de mis mentores que se llama Rodolfo Torres. Él trabaja más que nada la hiperpigmentación. Entonces, si aplicamos esto, por ejemplo, a cicatrices oscuras, a quemaduras oscuras, podemos lograr que esa quemadura oscurísima regrese a un color similar y no sea tan evidente. Pero es importante que primero trabajemos la textura antes de trabajar el color, porque muchas veces trabajando la textura el color comienza a arreglarse. Muchas veces es una cuestión de que la persona no ha usado su bloqueador, de que tal vez tiene todavía mucha fibrosis y a veces es cuestión de tener paciencia antes de lanzarse al aclarado, porque aclarar es mucho más complejo que oscurecer, porque justamente tienes que trabajar en un lienzo que está más, es más sensible, incluso cuando haces esa primera aclaración, sucede que se genera una hiperpigmentación. Entonces, primero oscurece antes de aclarar y la persona tiende a asustarse al principio. Entonces, es mejor tratar a la persona desde un aspecto de textura primero. Entonces, ¿qué podemos hacer con los tatuajes restaurativos? Lo que sea. Estamos limitados a nuestra propia imaginación, estamos limitados a la tinta y estamos limitados a las agujas. Y básicamente eh, cualquier cosa que se nos ocurra y que se pueda dibujar, se puede aplicar en una persona. Es cuestión de tener la técnica apropiada. A mí me parece maravilloso haber descubierto esto y darme cuenta de que nada de lo que finalmente se aprende es en vano. Yo estudié biología varios años, pensé que me iba a ir por un ámbito un poco más científico y terminé estudiando artes y ahora estoy haciendo algo que es como una especie de mezcla entre las dos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo con algo tan sencillo podemos realmente ayudar a tantas personas. Me gustaría presentarles este caso en específico. Es un caso de Aya Romazanova. Ella es una micropigmentadora europea y esta persona, por ejemplo, perdió casi toda su cara. Él tiene una prótesis y lo que hace Aya es tatuarle toda la cara. Le tatúa el ojo, le tatúa la ceja, le tatúa. Entonces, a primera vista, no parece que esta persona no tuviera ojo,
pero ella es, digamos, tan profesional, tan capa y tiene tan buena técnica que a primera vista la persona ha recuperado su cara. Y me parece súper interesante cómo incluso ella genera prótesis. Por ejemplo, él tiene una nariz de prótesis y le genera incluso la sombra alrededor de la nariz para que parezca más natural. Entonces no me imagino lo que debe ser para esta persona ver su cara completa en el espejo. Y este es otro caso de ella, donde incluso ya hacen estas impresiones en 3D. Entonces, hacen la impresión de la oreja y lo que ella hace es coloca la prótesis y luego tatúa la parte de la oreja para que se vea más natural. Tatúa los surcos de la oreja, le genera cierta sombra, cierta dimensión y es muy interesante. La he visto incluso hacer, por ejemplo, dedos, donde la persona ha perdido un falange y le dibuja la uña sobre el falange. Entonces es bastante interesante y es importante estar siempre a la vanguardia, ¿no? Viendo qué están haciendo tus colegas para justamente ver que estamos limitados a lo que estamos haciendo. A mí me parece súper bonito tener esta oportunidad de, bueno, trabajar con mi familia y de usar el espacio que pertenece a mi abuelo, que fue una persona que ayudó a mucha gente, y tanto en el aspecto de la leporino como en el aspecto de quemaduras. Y y lo que he aprendido de todo este viaje es que, como les comentaba, nada es en vano, ningún aprendizaje es en vano. Así que, en todo caso, los felicito por estar aquí siempre tratando de aprender más de su disciplina, tratando de estar a la vanguardia, tratando de estar innovando, porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia en ustedes como profesionales. Así que les agradezco mucho la oportunidad y yo estoy en la clínica Javier Prado con mi papá y estoy súper orgullosa de poder pertenecer a esto y de que ustedes me den este acceso. Así que muchísimas gracias y eso sería todo. Cualquier cosa, estos son mis redes sociales, cualquier pregunta, yo feliz de contestarles. Así que nada, muchísimas gracias. Uy, Pa, no te escucho, creo que estás muteado. No sé si alguien de repente tiene alguna pregunta. Sí, sí, tiene audio, doctor Guillermo, sin problema. A ver, muy bien. Carolina, la verdad que interesantísimo tu tema, innovador. Como dijo el doctor Guillermo, en los últimos congresos hemos visto esta técnica utilizada bastante. Ahí te damos sonido, doctor. Eh, Está muy en boga también este tratamiento y como siempre decimos, dentro del abanico de tratamiento del paciente quemado, todo es bienvenido. Entonces, interesantísimo. Doctor, ¿tiene audio, doctor Guillermo? Está con audio. Bueno, hemos tratado de traer en este Ateneo tecnologías y en realidad ahí leí un comentario de una doctora que decía que realmente tengo que estar orgulloso de mi hija y realmente sí lo estoy. Me hubiera gustado, Carolina tiene muchísimas otras cosas. Yo pensé que iba a ponerlas, pero solamente se enfocaba solamente en lo que he quemado. Pero la verdad, Gorda, te felicito muy, muy bien. A continuación, estoy tratando de hablar con el doctor Ciudad, que aunque ustedes no crean, Muy bien. él está en otro webinar y ya va a entrar el doctor Ciudad. Es uno de los top de microcirugía a nivel mundial. Él estuvo en Taiwán casi 9 años con Fu Wei, que es el uno o el dos del mundo, y Pedro era su brazo derecho. Entonces, Pedro tiene muchísima experiencia en lo que es microcirugía. Tuvimos la suerte justo en el Congreso FELAC del 2017 en Lima, él estaba invitado, habló con nosotros y lamentablemente no le cuadraba la fecha. Él no pudo estar con nosotros en el Congreso de Perú, pero me enteré después que venía al Perú.
y era como que viniera pues Messi a jugar fútbol. Más de 7, 8 hospitales se lo pelearon y tuvimos la suerte de que vino a nuestro querido Hospital Loaiza y él ahí está trabajando ya. Pedro tiene casi 5 años y está haciendo cosas muy, muy buenas, cosas muy, muy innovadoras. Él actualmente es el jefe de la unidad y también es el jefe del servicio de cirugía plástica, quemados y reconstructiva del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Pedro, la palabra es tuya y te pasamos. Bueno, no sé si se me escucha ahí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muy agradecido a la FELAC por esta gentil invitación, en especial al doctor Guillermo Vigerin. Es un placer presentarles esta poca experiencia que en realidad tengo en lo que es manejo de microcirugía en pacientes quemados, ¿no? Si bien es cierto, he trabajado cerca de 15 años en lo que es la reconstrucción microquirúrgica de todo tipo, quemados en realidad es un desafío. Y es un desafío ¿por qué? Porque a lo largo de la charla van a comprender por qué nuestra sociedad, por qué nuestro desafío de realizar algunos procedimientos complejos debido a la falta de abastecimiento, a la falta de algunos equipos, etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, acá trabajo en el Hospital Arzobispo Loaiza, soy de Perú. El Perú está ubicado, ya saben, en Latinoamérica. Tenemos una gran cantidad de razas, etnias. Actualmente somos 32 millones de ellos en el Perú. Eh, Aparte de comer bien, existen muchos países, muchos sitios bonitos que visitar, especialmente la capital, que está muy moderna, con una gastronomía increíble. Sin embargo, una de las realidades es esta, ¿no? Que existen más o menos 10 millones de personas que están en pobreza, ¿no? Y de esas 10 millones, casi 2 millones están en extrema pobreza, ¿no? Es por eso el desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que están quemadas son de mediana y baja countries, ¿no? Es decir, que tienen bajo ingreso, ¿no? Asimismo, las estadísticas mencionan que las quemaduras que no son fatales son la principal causa de enfermedad crónica, ¿no? Como son cicatrices hipertróficas, cicatrices retráctiles, cicatrices anestéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que también se dice en esta revisión sistemática que encontramos en el Burns dicen que principalmente las quemaduras, ¿dónde ocurren? Ocurren en casa o en lugares de trabajo, ¿no? Entonces la cirugía reconstructiva, especialmente la cirugía de quemados, trata de restaurar la forma y la función del cuerpo que ha sufrido algún tipo de trauma, en este caso la quemadura, ¿no? Y las escaleras reconstructivas, vamos a ver que hay desde un cierre simple, una herida simple, un injerto, que es lo que más se utiliza, colgajo local, o el colgajo a distancia, o colgajo libre, o free flap, ¿no? Que es el tema de hoy para enfocarnos más o menos en qué vamos a tocar hoy día el tema, ¿no? Entonces, los colgajos, para definirlo, van a ser esta cosa de acá, nada más, es un conjunto de tejido, ¿no? Que puede incluir múltiples variedades histológicas como piel, dermis, grasa, músculo, hueso, etcétera, ¿no? Y pueden ser trasladados de una manera libre, es decir, que sale de un lugar hacia otro, o simplemente tener un pedículo el cual va a rotarse o va a trasladarse hacia un lugar cercano. Entonces, basado en eso, nosotros fijamos o tenemos un defecto, el cual, y principalmente la reconstrucción en todo tipo se prefiere con un tejido autólogo, ¿no? Con el mismo tejido, con tejidos que sean circulantes al defecto, ¿no? Que no produzca cicatrices o diferentes colores, ¿no?
con tejidos similares y que al sacar este tejido de un lugar a otro puede asociar la mínima morbilidad, ¿no? Entonces, ya entrando un poco más al rol de la microcirugía en quemaduras, el rol de la microcirugía en quemaduras es crucial, sobre todo en esas cicatrices hipertróficas en donde hay como les dije, ¿no? Hay a veces un aumento o una disminución también en la movilidad, en los rangos articulares de las principales articulaciones como cabeza y cuello, axila, en rodilla, codo, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de reconstrucción juega un rol importantísimo en la reconstrucción del paciente quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque el colgajo, ¿no? Va a proveer un tipo de reconstrucción y le va a proveer no solamente piel a la paciente o al paciente, ¿no? Sino que va como a proveer también diferentes tejidos, es decir, que el paciente se puede quemar y necesita piel, grasa o músculo, se le provee piel, grasa y músculo. Si el paciente sufre una quemadura eléctrica, por ejemplo, va a proveerle todo, piel, músculo y hueso, ¿no? Esto es la gran ventaja el cual provee los colgajos, ¿no? Entonces va a acortar en sí el tiempo de recuperación, ¿no? Y evitar mucho más complicaciones cuando, o en comparación, si se utilizaría cirugías mínimamente complejas o solamente injertos, ¿no? Sin embargo, hay consideraciones tanto perioperatorias, ¿no? Antes, durante y después que tiene que tener el paciente que se somete a una reconstrucción microvascular, ¿no? Es decir, la microcirugía no es una cirugía tan simple como para operarlo y no tener algunas previsiones, ¿no? Previsiones como, por ejemplo, los pacientes quemados en general tienen que esperar 21 días para poder ser sometidos a este tipo de cirugías, ¿no? Y tienen que tener una óptima nutrición, o el edema tiene que haber disminuido. Asimismo, intraoperatoriamente hay que tener ciertas características, tanto técnicas propias del cirujano como técnicas en las cuales nosotros tengamos los dispositivos, los insumos necesarios y el personal adecuado para poder realizar intraoperatoriamente y que no haya ningún tipo de complicación. Intraoperatoriamente y sobre todo la parte del cirujano tiene que tener destreza para realizar la anastomosis, tiene que ver todo lo relacionado a la anastomosis en la cual se une arteria y venia y la parte postoperatoria definitivamente tiene que haber una anticoagulación, tienen que mantener el ambiente caliente, tibio, ¿no? Y sobre todo cuando se hace reconstrucción microquirúrgica del miembro inferior, la pierna elevada, ¿no? Dentro de todos los colgajos que podemos utilizar, existe un sinnúmero, ¿no? Podemos sacar del brazo, podemos sacar de la cabeza, podemos sacar de la pierna, etcétera, 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 como vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, ¿no? Y las indicaciones de la microcirugía en pacientes quemados son severa cuando es una quemadura severa, cuando hay defectos muy complejos que requieren, como les dije, diferentes tipos de tejido, cuando son quemaduras muy profundas o quemaduras eléctricas y sobre todo también cuando se requiere lo que es las cicatrices, ¿no? Cicatrices que provocan algún tipo de retracción, como sobre todo en las articulaciones o en la parte importantísima de la reconstrucción de cabeza y cuello. Cuando se realiza este tipo de cirugía, hay que esperar, como le dije, ¿no? A un tiempo operatorio en el cual la inflamación baje y eso es entre el día 5 y el día 21, ¿no? La reconstrucción intermedia se puede realizar hasta la semana sexta, desde el día 21. Y la reconstrucción tardía, que está básicamente destinada a lo último que he mencionado, como son las, tratar las cicatrices y sobre todo en algunos pacientes que estéticamente y cosméticamente se vean mucho mejor debido a que el paciente quemado no solamente sufre esta injuria y toda esta pericia que puede pasar en el ámbito hospitalario, en el ámbito
¿Por qué? Porque no solamente es una afectación psicológica, ¿no? Sino que también es por diversas causas, ¿no? Por la parte del hospital o parte de los insumos, sobre todo porque los pacientes quemados son pacientes en la gran mayoría de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, sumado a eso, si a uno le suma la deformidad o la parte anestética que puede sufrir, por ejemplo, en una quemadura de cara, entonces los pacientes se sienten bastante disminuidos y mermados en su calidad de vida, ¿no? Entonces, como les dije, la reconstrucción microquirúrgica se tiene que realizar en un promedio de 5 a 21 días después de la injuria, ¿no? Y como les dije, se pueden usar también diferentes tipos de colgajos que van a diferentes tipos de localizaciones como cabeza y cuello, extremidad superior, extremidad subinferior y mano y muñeca. Este es el hospital donde trabajo, es un hospital emblemático, es el centro nacional de referencia de todo el Perú y asimismo también es un hospital bastante austero, bastante humilde y que nosotros, a los médicos que tratamos y luchamos contra las quemaduras, nos es bastante difícil. ¿Por qué? Porque como les dije, los hospitales que realizan microcirugía son pocos, ¿no? Son pocos en el Perú, hay algunos en el Instituto el Hospital del Niño, eh, el de San Borja, sobre todo, el Instituto Nacional de Cáncer. Sin embargo, la parte pública de Lima, el Perú, el hospital que realiza mucho más casos de cirugía reconstructiva microvascular es el hospital Loaiza, ¿no? Y la situación en este caso la situación microquirúrgica en el Perú, hay, como les dije, pocos centros, hay poca gente entrenada, los instrumentos al ser caros son difíciles de obtener, no hay lugar donde uno quiera aprender, irse cerca en Latinoamérica, sino que la gran mayoría se va a centros especializados en Estados Unidos, en Europa o en Asia, ¿no? Entonces, eso hace que todo sea un desafío que parece imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque así mismo, como la parte logística, ¿no? La parte de que los aparatos son caros, no hay instrumentos, ¿no? Le sumamos que mayoría de los pacientes viven lejos, ¿no? A veces son pacientes que son malnutridos, que ya vienen cuando están bastante avanzados, con bastante patología y a veces no pueden ni siquiera comprar las medicinas mínimas, ¿no? Necesarias para poder ser tratados, ¿no? Adicionalmente, si es que uno no tiene el equipo de microcirugía adecuado, entrenadamente o un equipo que tenga una monitorización exhaustiva posoperatoria del paciente, eso hace un poco difícil, pero no imposible, ¿no? En nuestro hospital, desafortunadamente, en el 2019 sufrió un incendio, ¿no? O sea, paradójicamente, el servicio de quemado se quemó. Eso es lo que pasó, ¿no? Se quemó porque explotó una máquina de anestesia. Afortunadamente no hubo daño, pero provocó muchísimos daños en la parte de sala de operaciones, inutilizándola por varios meses, ¿no? Y la parte reconstructiva microvascular la tuvimos que ir realizando con lupas, ¿no? Si bien es cierto, es un poco más complicado, más difícil, no nos amilanó a aventurarnos a hacer todos los tipos de microcirugías con lupas y asimismo crear algún tipo de este artículo que publicamos un artículo en el cual creamos algunos instrumentos, ¿no? Como son estos de acá de microcirugía,
en los cuales normalmente cuestan $2.000, pero podemos utilizarlo con mucho menos dinero, ¿no? Estos equipos o estos aparatos, insumos, que en realidad pueden ser utilizados y fabricados intraoperatoriamente, no cuestan nada y esto lo hemos publicado, ¿no? ¿Para qué? Para el uso de nuestros pacientes, y algunos de estos son reusados para poder disminuir los costos de cada paciente, ¿no? Creamos un sistema de back negativo con una jeringa, y acá nosotros básicamente disminuimos el costo de cada insumo, en este caso un costo de aproximadamente $4, ¿no? Nosotros en nuestra unidad tratamos de entrenar a los residentes jóvenes. ¿Por qué? Porque este es una especialidad que poco a poco está teniendo mucho más, la gente está necesitando mucho más, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Nuevamente, la reconstrucción de todo esto, la reconstrucción microquirúrgica, tiene que hacerse dentro de los días 18 a 24, un promedio. Ahora, ¿qué colgajos usamos para reconstrucciones, no? El ALT, que es de la pierna, de la espalda, del brazo, del abdomen, ¿no? De la parte posterior, o a veces incluso el peroné, que es un colgajo de hueso, ¿no? Las indicaciones va a depender mucho si es que qué es lo que necesitamos, ¿no? Si es que necesitamos colgajos musculares o músculo-cutáneos en la piel, si necesitamos fasciocutáneos o piel nada más, o osteofasciocutáneos en la cabeza, en el cuello, si necesitamos colgajos de piel en la mano o en la pie o en el pie, y colgajos de piel, o si necesitamos algún tipo de cobertura osteotendinosa. Los colgajos musculares son los ideales. Y acá tenemos ejemplos de cabeza y cuello. Es un colgajo que sufrió, perdón, un paciente que sufrió una quemadura eléctrica, el cual fue reconstruido con un colgajo TDAP. Este es otro paciente, la cual no tenía una severa contractura, no podía movilizar, ni siquiera lateralizar, ni extender debido a esa banda fibrótica. Se le realizó un colgajo dorsal ancho y TIDAT, perdón, y la movilización mejoró muchísimo. Este es lo mismo, es un colgajo en el cual en una quemadura primariamente se injertó, pero recuerden, ¿no? Los injertos no son coberturas que son 100% valederas para algún tipo de zonas, ¿no? Como en este caso, zonas de fricción, zonas de movimiento, son pieles que son muy inestables en este tipo de zonas. Entonces, un colgajo de piel, grasa, nos da una mayor certeza de que pueda tener un mejor, ¿no? Este es un artículo que publicamos hace bastante tiempo, ¿no? Que para diferentes zonas, ¿no? Este es lo mismo, ¿no? Un colgajo de la misma zona con una variación, el cual lo reportamos. Este colgajo, miren cómo está el preoperatorio, la inamovilización, la falta de lateralización y flexoextensión del cuello limita mucho a la paciente. Sin embargo, la realización de este tipo de procedimientos nos provee o mejora mucho la calidad de vida de la paciente. En extremidad inferior hemos reportado también el uso de colgajos diferentes, ¿no? Esta es una quemadura eléctrica, el cual se le sacó el colgajo, ¿no? Con un pedículo vascular, tanto arteria y vena, y fue trasladado hacia la parte del pie. Colgajo PAP, Free Flap, lo publicamos también hace tiempo, es otro caso de un colgajo, del mismo colgajo. Este es otro tipo de colgajo utilizando vasos recipientes. Vemos acá otro en el cual ustedes ven, no hay vasos disponibles, y sobre todo hay mucha cicatriz perioperatoria. Este es un colgajo ALT que va a una reconstrucción de una quemadura eléctrica en el pie. Vemos el posoperatorio, cómo provee una cobertura uniforme y con una piel buena, el cual nos permita que el paciente pueda
pisar y no tenga ningún tipo de complicación postoperatoria. Este es un colgajo de una reconstrucción de mano, un colgajo ALT para la cobertura, sobre todo de estructuras nobles como son los tendones y el nervio, ¿no? Nervio mediano por esta zona. Colgajos grandes también hemos publicado, ¿no? La aplicación del colgajo anterolateral flap para defectos inmensos, grandes, como este de acá, en el cual, a pesar de que se le trató a un paciente con quemadura, se le injertó, y sin embargo, el paciente hizo úlceras crónicas. Este colgajo provee una cobertura bastante útil y obviamente mucho más resistente que un simple injerto de piel. Ya una cosa más compleja, haciendo cross leg free flaps, son colgajos que se utilizan la pierna contralateral para poder cubrirlo, ¿no? Por ejemplo, de acá se utiliza un colgajo en el cual se conecta a la pierna contralateral para que de ahí pueda nutrir y en una segunda instancia se corta el pedículo para poder cubrir ese tipo de colgajos. Este es un ejemplo en el cual se utilizó un colgajo free flap de un lado hacia el otro lado, después se dividió y vemos el resultado estético postoperatorio y sobre todo funcional, ¿no? El mismo colgajo que se dividió en dos, ¿no? Tanto para la zona del talón como para la zona del pie. El mismo diseño. Este es un colgajo ya más complicado aún porque involucra un colgajo consecutivo y después de ese colgajo otro colgajo para que el paciente no doble y tenga una posición anatómica más confortable por el lapso de un par de meses, el cual va a estar con esta fijación, ¿no? Vean ustedes cómo es lo que después de esta reconstrucción, de esta quemadura eléctrica, en el cual eh, ustedes ven una reconstrucción con colgajo dorsal ancho, con costillas. Vemos acá las costillas que, ¿verdad?, dan una estabilidad al paciente para poder realizar sus actividades cotidianas y poder caminar, ¿no? Las indicaciones de este colgajo es obviamente cuando no hay vasos recipientes, quemaduras por emergencias en una reexploración y cuando hay una severa infección en la zona del colgajo. Ese también, nosotros a pesar de tener poca logística y poco apoyo en nuestro hospital, nosotros utilizamos alta tecnología que es de cada médico provee para los pacientes. Este es un trabajo que tiene el mismo concepto anterior, ¿no? El concepto del cual se conecta a la pierna contralateral y de la pierna contralateral se coloca el colgajo para cubrir el defecto, ¿no? Este es un defecto ya con una úlcera residual después de una quemadura, un debridamiento. Entonces, este es el peso operatorio inmediato, aún conectado el colgajo, ¿no? Vemos acá cómo la evoluciona clínicamente el colgajo, cómo evoluciona a los 30 minutos después ya del clampaje. Es decir, que ya poco a poco vamos a ir clampando para poder dividirlo. Y vemos acá el clampaje total. El total del colgajo, el cual va a ser dividido en un tiempo operatorio. Acá vemos ya el mosquito clampando el pedículo del colgajo para después ser liberado. Y este es ya el colgajo liberado, como ustedes pueden ver, y todo lo amarillo involucra que el colgajo sea nutrido del mismo pie, ¿no? Antes el colgajo estaba conectado y se nutría de la tibial posterior, de los vasos tibiales posteriores, tanto arteria como vena, hacia eso. Pero después de un tiempo, el colgajo ya se adhiere al lecho y el lecho es el que le da la vascularización. Y vemos cómo esto sucede acá en el postoperatorio 1. Después de haber dividido los vasos tibiales, ya no hay irrigación por este lado, sino que la irrigación y la vascularización es a través del dorso del pie hacia el colgajo. Vemos acá la división del colgajo, ya estéticamente ya quedando mejor, ¿no?
Hemos desarrollado algunas cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, cómo reducir el posoperatorio en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Vemos acá un artículo en el cual presentamos una serie y vemos que hacemos, miren al paciente cómo está, el cual está despierto, está consciente, mientras le realizamos la cirugía, las microcirugías que a veces demoran 6 a 8 horas, ¿no? Y asimismo no utilizamos el microscopio por los problemas que hubo que se quemó el microscopio. Actualmente ya tenemos microscopio, afortunadamente, pero esto era lo que le quería mostrar, ¿no? Que nosotros no nos damos por vencidos, nosotros en nuestro servicio lo imposible es un reto y lo hacemos posible, ¿no? Entonces, la prueba de la aplicación del cómo funciona es acá el Spurring Test, cómo el colgajo está vital, ¿no? Y finalmente que el concepto que ya terminando quiero que quede para las reconstrucciones microquirúrgicas, ¿no? De pacientes quemados, es que la reconstrucción de pacientes quemados compleja tiene que ser obviamente en estadios, ¿no? Estadios, no se puede hacer todo en una sola cirugía, perfecto. Si se puede, nosotros lo vamos a intentar, obviamente, pero generalmente este tipo de cirugías son reconstrucciones complejas. Eh, mm, no hay problema si tomamos colgajos grandes, ¿no? O sea, lo principal es que la reconstrucción sea efectiva, ¿no? Hay que seguir la naturaleza, una arteria, dos venas, cuanto sea posible, sobre todo ¿para qué? Para que no haya mm, una tensión, una discrepancia y para así poder eliminar esa turbulencia que existe en la unión de la arteria, sobre todo, o la vena, para poder hacer la anastomosis, ¿no? No, como les dije, no es necesario hacerlo todo bonito en un primer instancia, ¿no? Lo más importante o la estrategia más importante es la seguridad, la supervivencia del colgajo es importante y estas cirugías no están exentas a complicaciones. Obviamente son cirugías de 8 horas que requieren mucha preparación. Sin embargo, ante una duda que hay alguna complicación del colgajo, hay que explorar y siempre estar preparados para un segundo o tercer plan postoperatorio. Todo esto no se puede realizar si uno no tiene un equipo, ¿no? Cada uno juega un rol importante y cada minuto juega también una pieza clave en el desarrollo de la cirugía, ¿no? Todos estos son importantes para poder tener éxito, ¿no? Sin embargo, el éxito de toda microcirugía es simplemente hay que tener una buena preparación preoperatoria, si se puede, en la medida de los posibles, tener adecuados instrumentos, microscopios, el postoperatorio del paciente es de suma importancia y el ambiente del equipo es también, tiene que ser adecuado porque son horas de horas que trabajamos en un mismo equipo y la técnica quirúrgica va a depender mucho del cirujano, ¿no? No tenemos en realidad mucho chance de fallar, ¿no? O sea, cada procedimiento, cada paso que nosotros demos, tenemos que hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Simplemente porque, como les dije, no hay mucha sala de operaciones si uno quiere reingresar al paciente. No hay insumos en los cuales nosotros podamos pedir. Los pacientes son realmente de extrema pobreza a los que van al hospital. Entonces tratamos de ser muy meticulosos. Cada paso tiene que ser perfecto, desde el levantamiento del colgajo, desde la anastomosis, cómo colocamos el colgajo, si hay sangrado, tenemos que hacer una meticulosa hemostasia y obviamente tener tubos de drenaje por si acaso, ¿no? El cierre de la herida también tiene que ser perfecto. Entonces, para finalizar, como conclusiones, la microcirugía, sobre todo en países en vías de desarrollo, no es un desafío, ¿no? Este tipo de cirugías o este tipo de reconstrucciones están destinados sobre todo a defectos complejos, ¿no? La técnica tiene que ser precisa, ¿no? Para poder permitir que el paciente tenga una recuperación funcional y estética lo mejor posible, ¿no? Entonces, tiene que
tiene que ser de acuerdo a lo que el paciente necesite, como les dije, ¿no? Si el paciente necesita algún tipo de tejido, hay que reconstruirlo con ese tipo de tejido según las necesidades para poder restaurar el área del defecto, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones. Sin embargo, en todo esto de acá, uno puede, en este tipo de cirugías, puede tener eh, la posibilidad de fallo, ¿no? Sin embargo, esto es lo que aprendí en toda la carrera de lo que es microcirugía. El fallo real es que uno puede intentar y falla, uno puede intentar nuevamente y falla, pero el que falla realmente es aquella persona que no trata, ¿no? O cuando uno pone una traba o cuando uno ya no trata de hacer las cosas, ¿no? Ese es el verdadero fallo, ¿no? Nunca dejarse por vencidos y seguir con la lucha que es muy complicada en este tipo de cirugías para este determinado grupo de pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pedro, realmente quiero felicitarte. Y en realidad quiero felicitar a todos nuestros ponentes de esta mañana porque es gente muy capacitada, pero lo más importante que hemos podido observar que es gente apasionada, con mucho corazón, que le gusta hacer lo que quiere, le gusta trabajar en el paciente quemado y le gusta hacer su trabajo con mucho corazón y pasión. Yo realmente felicito a todos esta mañana, les agradezco a todos que han podido ingresar. Y no sé si teníamos alguna pregunta. Bueno, nuestra amiga Beatriz Manaro, Pedro, te hacía una pregunta sobre microcirugía en niños. Bueno, el Hospital Loaiza es justo el Instituto Nacional del Quemado del Adulto. Pero Pedro, no sé qué nos podías decir algo sobre quemados en niños. No sé si de repente en la parte privada, no sé. Sí, bueno, en realidad las microcirugías en niños es muy similar, no igual, pero se puede realizar, ¿no? Nosotros, no, yo estoy en el hospital de adultos, como dice el doctor Billy, sin embargo, las veces que he operado niños, simplemente hay que tener un poquito más de cuidados, sobre todo en la parte de la pérdida sanguíneas, ¿no? O sea, no es lo mismo una pérdida de 10 centímetros cúbicos de sangre en un adulto como 10 centímetros cúbicos en un niño de un año, ¿no? Entonces, uno, hay esa. Y dos, sobre todo técnicamente, sí yo prefiero utilizar microscopio cuando hago microcirugía en niños, ¿no? Porque estamos hablando de vasos muy pequeños. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Veo a la doctora Linda Guerrero. Linda, tú no fallas nunca. Cristian, no sé si le puedes... ahí está. Ya me actualizaron. Bueno, pues los felicito. Me pareció excelente toda la presentación. Yo no sé, quisiera proponer en general para estos Ateneos, porque es que los temas son tan interesantes y uno como que quisiera quedar, siente que le falta más, que podía aprovechar cada vez más a los expositores. Como esto va a durar cuánto tiempo, no sé, tenemos oportunidad de volver. Entonces, yo quisiera proponerles a todos, con todo el respeto, si lo quieren considerar, que fuera máximo 2 expositores, porque así podemos explotar cada tema muy ampliamente. Porque le quedan a uno, yo sé que cada uno de los que hoy expusieron tendría más cosas para aportar. Entonces, pues es lo que quisiera sugerir. Del resto, pues todas excelentes presentaciones. Con lo de las micropunciones, las microagujas, quería preguntarle a la doctora si utiliza también la administración de medicamentos simultáneo o es solamente el efecto mecánico. Era una de las dudas que tenía sobre eso. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo Uso, estás? sí, hay agujas que son específicas para microneedling, que son unas agujas circulares. Yo no uso esas agujas, uso agujas de tatuaje tradicional, porque esto fue algo que derivó del hecho de hacer camuflaje. Entonces, notamos esta ampliación de la piel
por el aspecto mecánico. Y obviamente para que las agujas pasen es más fácil usar cierto tipo de sueros. Entonces yo uso unos sueros coreanos que se suelen usar en lo que vendría a ser más tratamientos de la piel, pero es más por una cuestión de humedecer que de acción per se. O sea, sí es verdad que cuando las agujas entran, logran un ingreso del suero. Es más, incluso en el microneedling tradicional se tiende a usar estos sueros y decirle a la gente que tienen que usar unos rodillitos para que esto ingrese en la piel, porque finalmente la piel tiene una capa, ¿no? Pero yo genuinamente creo que es más el aspecto mecánico Ujú. y el tratamiento que se le pueda dar, como por ejemplo eh, cremas tópicas, ¿no? Como el Prosil. Entonces, yo creería que a la hora de hacer la cuestión mecánica, eso combinado con el tratamiento que ya se le está planteando, que suele ser, por ejemplo, corticoides o el planteamiento de las cremas tópicas, esto es lo que genera el resultado, al menos a mi manera de verlo. Excelente. Tendría que haber más casos, ¿no? Por eso Pero es lo digo que he visto. que podría cada uno extenderse mucho más en cada una de sus presentaciones. Excelente, te felicito. Todo el Muchas manejo gracias. de cicatrización fue muy bueno. Felicitaciones, Billy. Gracias. Una pregunta, Cristian. Me parece que todos los Ateneos están grabados, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, 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 todo. todos nos sí, los sí, envían sí. después. Así mismo, doctor, después la bajamos, convertimos y volvemos a Y pasar hay el o sea, 100% está grabado. tenemos una página donde podamos entrar para ver los diferentes Ateneos. Sí, 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 Ah, sí tenemos. Vamos a eso, pasar después el link para que cada uno ah, pueda volver a mirar y pueda ver alguna que no pudo de interés volver así es. a escuchar. Sin problema, doctor. Le pasamos. Ok. Para todos, ¿no? Para Sí, porque todos. a veces, ajá, a veces nos afecta lo del cambio de horario y me ha pasado que entro cuando ya se está terminando el Ateneo bueno, por no fijarme cuál es la hora del país que está haciendo la presentación. Entonces, tener todos esos links, porque con frecuencia yo vuelvo a entrar y a revisar las presentaciones, porque es que lo que uno ve es que hay mucho aporte de Latinoamérica y con una gran experiencia y con bajos recursos, como lo que estábamos viendo, por ejemplo, en microcirugía, cómo logran defenderse y se las ingenia uno. Como decíamos antes, si el espadadrapo no nos arregla los equipos, estamos en crisis en el hospital, porque pues es eso, aprendemos a utilizar los recursos pocos que tenemos. Perfecto. Gracias, Bueno, Cristian. Excelente lo que haces. ¿Otro bueno, Almeida? Bueno, no sé. buenos días, Billy, espectacular el Ateneo de Perú. Discúlpame, no pude entrar desde el inicio porque tuve una urgencia, pero a la mitad de tu charla estuve presente. A vos y a Carol le conocemos desde hace mucho tiempo. Felicitaciones a Carolina. Como escribí ahí, la fruta nunca cae lejos del árbol, una familia de tradición en Perú. Muy interesante el tema y también del doctor Pedro que nos dio una excelente charla de microcirugía. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy. De nuevo le agradezco a Cristian, uno de los grandes responsables de estos Ateneos. Este Ateneo va a estar, como todos los otros grabados, vamos a poner a disposición en el chat de la FELAC para los que no pudieron estar. Y recordar que en 15 días le va a tocar a El Salvador, que no pudo entrar en la lista al principio. Y como le tocaba a Portugal, me pidió Luis Cabral para pasar después porque ellos tienen su feria de verano en agosto. Entonces nos vamos a volver a ver en 15 días con El Salvador. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.